¿Puedes decir esta palabra? ¿Es difícil o es fácil? Hola, bienvenido a la segunda clase de tu curso de español. Antes de seguir, si en algún momento te sientes un poco perdido, activa los subtítulos de este video. Están disponibles en español, portugués e inglés para que puedas seguir la explicación con más facilidad. Hoy vamos a desbloquear el superpoder del español, la pronunciación. Muchas personas creen que el español se lee exactamente como se escribe, y tienen razón. Pero hay secretos. Hay sonidos que te harán sonar como un nativo de Madrid o de Buenos Aires. Si hoy aprendes estos sonidos, nunca más tendrás miedo de pedir en un restaurante, pasar por la aduana o hacer una presentación profesional. Prepárate, calienta tu garganta, porque hoy vamos a hablar. Antes de las letras difíciles, vamos con la base. En otros idiomas, las vocales cambian de sonido. En español, no. Las vocales en español son puras, estables y honestas. Siempre suenan igual. Repite conmigo abriendo bien la boca. A como en casa. E como en elefante. I como en isla. O como en enojo. U como en uva. Mira mi boca. A, E, I, O, U. Si dominas estas 5 letras, ya tienes el 50% de la pronunciación perfecta. No las cambies, no las hagas débiles, son fuertes. Ahora sí, vamos con el sonido que hace temblar a los estudiantes, la letra R. En español tenemos dos sonidos, el suave y el fuerte. El suave es como en la palabra pero, la conjunción. La lengua toca el techo de la boca una vez. Pero cuando tenemos dos letras, la doble R, el motor se enciende. Perro, el animal. Escucha la vibración. Perro. ¿Cómo se hace? Pon la punta de tu lengua detrás de los dientes superiores y deja que el aire pase con fuerza. No importa si suena mal ahora, es práctica. Practiquemos juntos ahora. Rápido. Guitarra. Carro. Si tu lengua se siente cansada, vas por buen camino. Estás haciendo gimnasia lingüística. Vamos con otro sonido muy importante, el de las letras G y J. En español, la J es fuerte, viene de aquí, de la garganta. Es como si quisiéramos limpiar un espejo con el aliento. J, J. Dilo conmigo. Jirafa. Jabón. Joya. Pero atención, la letra G es un poco rebelde. Cuando está con la A, O, U, es suave, como en gato, gota y gusano. Pero cuando está con la E y con la I, se vuelve fuerte como la J. Gente, gigante. Escucha la diferencia. Gato, gente. ¿Lo sientes? No podemos hablar de español sin nuestra letra favorita, la ñ. Ese símbolo arriba se llama virgulilla. Es como una pequeña ola. El sonido es nasal. España. Mañana. Niño. Pon la lengua plana contra el paladar. Ña. Perfecto. Y ahora un misterio, la letra H. En inglés o en alemán, la H tiene sonido. En español, la H es muda, no dice nada, es invisible para el oído. Si ves esto, no digas hola, di simplemente hola, huevo, helado, hospital, como si la H no existiera. Fácil, ¿no? Para terminar, quiero contarte un poco sobre las diferencias culturales.
En América Latina, la S, la Z y la C antes de E, I suenan igual. S. Decimos gracias y zapato, todo con sonido de S. Pero en España, muchos usan el feo. Ponen la lengua entre los dientes. Dicen gracias y zapato. ¿Cuál es el correcto? Los dos. Tú eliges el estilo que más te guste. Yo soy de Brasil y uso el estilo más común en América, pero ambos son hermosos y todos te van a entender. Increíble. Hoy has entrenado tus oídos y tu lengua. Recuerda, la pronunciación no se trata de ser perfecto, se trata de ser claro. Aquí está tu reto de hoy. Quiero saber qué sonido es más difícil para ti. Escribe en los comentarios una palabra en español que te cueste pronunciar. Puede ser ferrocarril, jirafa, vergüenza, la que sea. Yo voy a leerlas y te daré consejos. Si aprendiste algo nuevo hoy, suscríbete y activa la campanita. En la próxima clase, la semana 3, vamos a aprender a presentarnos y a hablar de nuestra familia. Gracias por estar aquí. Sigue practicando frente al espejo. Nos vemos en la clase 3. Hasta la próxima.